Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Augusto Sousa, soy pastor de la iglesia Zoe en Lisboa, junto con mi esposa Samia Sousa. Estoy aquí para hablarnos un poco sobre el tema que fuimos justificados por la fe en Jesús. Así que si te gusta el tema, quédate ahí y lo vamos a tratar juntos, ¿vale? Hola, muy bien, vamos a hablar un ratito sobre justificados por la fe, o mejor, hemos sido o fuimos justificados por la fe. Hace años que no hablo español, así que puede que mi español esté un poco oxidado, pero bien, ya lo arreglaremos. Para empezar, si tienes una Biblia ahí en tu mano, ábrela en Isaías 53 y vamos a leer el verso 11. Isaías 53, 11. ¿Qué dice? Verá el fruto de la aflicción de su alma, está hablando de Jesús, y quedará satisfecho por su conocimiento, justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Muy bien. Ahora, ¿cómo Dios nos justificó? Tenemos que ver en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 21, que dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, ¿cómo Dios nos justificó? Bueno, Él condenó a Jesús en nuestro lugar. Así fue. Jesús fue condenado en nuestro lugar. Vean, aquí, 2 de Corintios 5, 21, nos muestra que Jesús fue más que una ofrenda por el pecado. Él se hizo pecado. Es decir, Él se hizo naturaleza de pecado para que nosotros fuéramos hechos naturaleza de Dios, es decir, justicia de Dios. Vea que si Jesús llevara solamente nuestros pecados, sería como, yo me estaba acordando aquí de un ejemplo para que usted lo pueda entender bien. He dicho, si Jesús llevara solamente nuestros pecados, Él no hubiera llevado nuestra naturaleza de pecado. ¿Y qué es el pecado? Sino la manifestación visible de la naturaleza de la árvore. Es decir, el pecado es el fruto, la manifestación visible de la naturaleza del árbol. El pecado es la manifestación visible de la naturaleza que está en el hombre. Le hago una pregunta. ¿La naranjera es naranjera porque da naranjas o da naranjas porque es naranjera? Perdón. ¿Qué es la naranja? El fruto, la manifestación visible de la naturaleza del árbol. Así que usted puede sacar todas las naranjas y en la próxima estación volverán a aparecer. ¿Por qué? Quitó el fruto, pero no tuvo como quitar la naturaleza del árbol. Entonces, Jesús no ha llevado solamente nuestros pecados. Él tenía que llevar la naturaleza de pecado sobre sí mismo. Entonces Él se convirtió en naturaleza de pecado en la cruz. ¿Para qué? Para que
nosotros nos convirtiéramos en naturaleza divina, en la justicia de Dios. En 1 de Timoteo, yo quiero que usted lea conmigo, 1 de Timoteo 3:16, y indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. Una otra traducción dice, aquel que fue manifestado en carne fue justificado en espíritu. Está hablando de Jesús. ¿Por qué Jesús fue justificado en el espíritu? Porque su cuerpo estaba en la tumba. ¿Sí? Él fue justificado, es decir, declarado inocente por Dios en espíritu. Él estaba allí, en el infierno, pagando nuestra deuda. Jesús fue el primero a nacer de nuevo. Por eso la Biblia dice que Él es el primogénito de los muertos. No solamente en resucitar, sino también en haber sido justificado, vivificado en el Espíritu. Porque antes de Jesús tomar su cuerpo para volver a la vida, Él fue justificado. Amén. Entonces, Colosenses 1:18 nos va a ayudar aquí un poquito. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Sí, yo sé que Juan dice que en el principio era el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. Sí, muy bien. Pero aquí el contexto es la iglesia, el inicio de la iglesia. Y dice que Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y después dice el principio. Jesús es el principio de la iglesia también. Y el primogénito de los muertos. El primero a resucitar con cuerpo incorruptible. Y también el primero que fue justificado. ¿Sí? Y el 19 dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitas toda la plenitud. Así que Jesús es el primero en todo. Gloria sea a Dios. Quiero que venga conmigo al Salmo 2, y aquí estamos leyendo la Biblia, ¿vale? Nos gusta abrir la Biblia y estudiarla. Salmo 2, estoy llegando aquí. Dice así, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Vamos a Hebreos 1:5, que está diciendo lo mismo. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Veo una cosa, Jesús nunca fue llamado o hecho hijo, nunca. Usted puede leer el Viejo Testamento y no ve el Hijo de Dios, no está ahí. Entendemos que Él era el ángel del Señor, así llamado, porque hablaba en la primera persona como si fuera el Señor. ¿Sí? Era la palabra, pero no hijo. Tampoco ha sido engendrado. Él es desde el principio, con Dios y Dios. Pero aquí dice, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. ¿Cuándo ocurrió esto? Cuando Jesús fue justificado en espíritu. ¿Sí? Él fue engendrado como yo y usted. Cuando escuchamos la palabra de Dios, creemos en la palabra y hemos nacido de nuevo.
fuimos engendrados de la semilla no corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios. Y Jesús fue el primero que le pasó esto. Entonces, cuando Él fue justificado por Dios Padre, Él fue engendrado, Él nació de nuevo. Aleluya. Ahora, vamos a ver Isaías 53, verso 4 y 5, y no voy a hablar de sanidad divina, pero algo que está aquí, y vamos a leer también el 6. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. Entonces Jesús cargó con nuestra naturaleza de pecado, para que pudiéramos quedar libres de ella. Y Él se hizo naturaleza de pecado. ¿Sí? ¿Hasta aquí todo tranquilo? Muy bien. Ahora, cuando Él fue justificado por Dios, fue vivificado en su espíritu, tomó su cuerpo, ahora glorioso, eterno, subió al Padre, entró en el cielo, en perfecta justicia, inocencia, se sentó a la diestra del Padre, como si nunca hubiera sido hecho naturaleza de pecado. Y lo mismo ocurre con nosotros. Vea, dice que cuando Jesús murió, nosotros hemos muerto con Él. Morimos también. Si Jesús no hubiera resucitado de los muertos, quedaríamos muertos con Él. Pero cuando Él resucitó, la Escritura dice que Dios nos resucitó a nosotros juntamente con Él. ¿Vale? Cuando Él se sentó a diestra del Padre, la Escritura dice que Dios nos sentó a nosotros con Él también. Entonces, así como Jesús está en perfecta justicia delante del Padre, como si nunca, repito, hubiera sido hecho naturaleza de pecado, nosotros tenemos lo mismo derecho. Podemos tener la misma confianza de entrar en la presencia del Padre, como si nunca hubiéramos sido pecadores. Oh, gloria a Dios, hemos sido justificados, es decir, declarados inocentes por el Padre mismo. Entonces, cabe a usted y a mí mirarnos a nosotros mismos como Dios nos ve. Y Dios nos ve justificados, libres del pecado, que podemos llegar ante su presencia con confianza, en entera seguridad de fe, porque Él nos ve inocentes, libres del pecado para siempre, así como el Señor Jesucristo. Y más, tenemos el mismo derecho de estar en la presencia del Padre que el propio Señor Jesucristo. ¿Cómo así? Mira, Él mismo, aquel que justificó a Jesús y lo declaró inocente, también nos justificó a nosotros y nos declaró inocentes igual. Gloria sea a Dios. Muy bien, creo que hay mucho aquí para usted meditar. Así que terminamos
en este momento y nos veremos por ahí. Dios os bendiga.